Hola, aquí les habla la profesora Claudia Mora. Entonces vamos a hablar de levaduras de importancia clínica. Las levaduras son un grupo de hongos, ¿ya?, que tienen características diferentes a los que vimos anteriormente, que eran los hongos filamentosos. Las levaduras entonces tienen una morfología unicelular, ¿ya?, como ustedes ven aquí. Tienen una forma redondeada, ovalada, algunas son un poco más alargaditas y se reproducen por yemación. Ahí pueden ver una yemita, la cual va creciendo hasta que madure, ¿ya?, se forme una célula madura y se desprende de su célula madre y forma una nueva levadura. Entonces, pero también se reproducen por fisión binaria, ¿ya? Y la fisión binaria entonces es cuando se duplica el material genético de la levadura, se alarga la estructura y se produce un tabique en el centro, la cual divide a esta estructura en dos levaduras hijas, idénticas. Las levaduras se pueden cultivar en el laboratorio, ya en medios de cultivo nutritivos, y forman colonias que tienen una apariencia similar a las colonias bacterianas. Son colonias grandes, redondeadas, de superficie, la mayoría de superficie lisa, y que entonces tienen un aspecto como de domo, ya parecen un domo. Algunas tienen aspecto cremoso, si tienen cápsula puede tener un aspecto más mucoso. Hay algunas que son un poco más secas, pero en general las levaduras son blanquecinas de aspecto cremoso. La levadura, cuando está formando parte del ambiente o de colonizando el cuerpo humano, puede entonces estar formando o estar en su estado de colonizador, ya que va a estar así como lo que observamos aquí, la levadura formando su yema y entonces reproduciéndose. Pero también puede formar pseudohifas, con las cuales invade los tejidos, que son unas estructuras alargadas que se diferencian de las hifas verdaderas, porque las pseudohifas no poseen septos, sino que poseen puntos de constricción. Y a partir de esos puntos de constricción nacen sus ramificaciones. Existen algunas levaduras que tienen característica de dimórficos, es decir, que cambian su morfología. A una temperatura, en unas condiciones, pueden tener aspecto de levadura y en otras condiciones pueden tener aspecto filamentoso o micelial. Y una de ellas es Candida albicans, ¿ya?, que puede formar micelios. Las levaduras entonces también se clasifican como microorganismos aerobios y fermentadores, ¿ya? Son grandes fermentadores. Pueden tener, dependiendo del género y la especie de levadura, pueden tener diferentes morfologías a nivel microscópico, ¿ya? Pueden ser más redondeadas, ya pueden formar especies de cadenas, algunas más alargaditas. Pueden formar estas estructuras que son micelios o pseudomicelios, ¿ya? Entonces pueden haber una gran diversidad de formas dentro del grupo de las levaduras. No todas son iguales, ¿ya? La principal y la más conocida es Candida, el género Cándida, ya que pertenece a los ascomicetes. Y el género Cándida se conocen aproximadamente 150 especies, ¿ya? Dentro de ellas, entonces, la especie más importante es Candida albicans, ya que ella forma parte de la microbiota del ser humano y es una de las que produce una gran cantidad de infecciones, cuadros clínicos en los seres humanos, ¿ya? También está Candida dubliniensis, Candida glabrata, guillermondi, kefir, crusei, etc., ¿ya? Todas estas se comportan también como
microorganismos causantes de infecciones del tipo emergentes. Cándida o el género Cándida también tiene un aspecto elipsoide, ya son globosas. Las levaduras, cuando nosotros las observamos al microscopio en una muestra o en su estado del ambiente, no tienen color, no son coloreadas. Si se observan así en una muestra fresca, vamos a ver que tampoco tienen movimiento, no tienen flagelos. Por lo tanto, solamente se les va a observar el movimiento browniano, que es el que le da el líquido en el que están suspendidas. Pueden o no tener, estar yemandos, y también forman entonces las cándidas pseudomicelios. ¿Dónde podemos encontrar levaduras del género Cándida? También ubicuas, están en el suelo, en lugares inanimados, objetos inanimados, en los alimentos también y en los entornos hospitalarios, también formando parte de la microbiota de los seres humanos. Y por lo tanto, como les había dicho, pueden producir una variedad de infecciones. Pero también aquí el desafío es poder darnos cuenta cuando estamos frente a una levadura que está colonizando o está produciendo un cuadro infeccioso. En esta fotografía ustedes pueden ver una tinción de Gram en la cual aparece entonces una levadura ya formando filamentos y también entonces ustedes pueden ver aquí el estado unicelular y ahí empezando a formar los filamentos. ¿Qué cuadros clínicos produce Cándida? Produce entonces las candidiasis y Candida albicans dentro de la especie de Cándida es la que está más frecuentemente aislada, ¿ya? Es la que se aísla de los cuadros clínicos de manera más frecuente. De estas, el 90 al 100% de las cepas de Cándida se aíslan de las muestras de mucosa y el 50 al 70% de las cepas se aíslan de infecciones nosocomiales de tipo septicémica. En general, de los aislamientos clínicos, el género Cándida entonces ocupa un número importante de aislamientos y de estos el 95% está conformado por los géneros de Candida albicans, Candida parapsilosis, Candida glabrata y Candida tropicalis. Son los que se llevan el 95% de los aislamientos clínicos. Y por otro lado, entonces están un grupo de levaduras pertenecientes al género Cándida que está conformado entonces por Candida cruceis, Lusitaniae, Dubliniensis y Candida rugosa. Aquí entonces podemos ver que de las septicemias nosocomiales, los microorganismos etiológicos, ya los causantes de estos cuadros clínicos, de los porcentajes de aislamiento, el más importante está los Staphylococcus coagulasa negativo, ya, de los coagulasa positivo entonces también, de los Enterococcus y en cuarto lugar, ya, con un número importante también de aislamientos está el género Cándida. Pero muy por debajo de lo que son los aislamientos o las infecciones septicémicas nosocomiales producidas por Staphylococcus coagulasa negativo. De las especies de Cándida asociadas a los cuadros clínicos, entonces, como ya les había dicho, el mayor porcentaje lo tiene Candida albicans. ¿Dónde entonces encontramos esta especie de levadura? Colonizan al ser humano. ¿Ya? ¿Dónde está colonizando Candida albicans? La cavidad oral, ¿ya? Es un importante colonizador de la boca. En menor porcentaje la piel, el cuero cabelludo, y también la encontramos formando parte de la vagina y el intestino. Por lo tanto, la principal fuente de infección, ¿ya?,
la fuente de dónde va a provenir el microorganismo es el propio paciente, ¿ya? Que es entonces parte de la microbiota comensal. Pero cuando estamos hablando de fuente de infección de tipo exógena, es decir, que yo adquiero el microorganismo desde un lugar fuera de mi cuerpo entonces o del cuerpo de otra persona, estamos hablando de soluciones de irrigación, líquidos de nutrición parenteral, transductores de presión vascular, válvulas cardíacas y trasplante de córneas con estas contaminadas. Por lo tanto, la fuente de infección puede ser de paciente a paciente, del propio paciente o del profesional sanitario al paciente. Aquí también entonces podemos ver un cuadro de donde vamos a observar el número de aislamiento de los diferentes, de los géneros de las levaduras y de algunas especies de estos géneros. Dentro del género Candida, entonces, las más aisladas son Albicans tropicalis parapsilosis, donde Albicans lleva el primer lugar. Luego está Cryptococcus neoformans, seguido por otras especies de Cándida que son un poco menos frecuentes, y también está el género Trichosporum, ¿ya? Y finalmente levaduras que son poco frecuentes y que se les considera también como microorganismos emergentes. Para adquirir entonces un cuadro clínico por alguna de estas levaduras, ya generalmente tenemos que tener factores predisponentes, donde uno de los más importantes es el aumento de la humedad. Ya a las levaduras en general les encantan los ambientes húmedos, exceso de sudoración, que por el exceso de sudoración o de humedad se produzca maceración cutánea, ya sea también por obesidad en los pliegues, debajo, entre medio de los dedos, por ejemplo, debajo de las mamas. También esto se puede encontrar, por ejemplo, en la parte inguinal, ya sobre todo en las personas obesas. Cuando se usa ropa apretada o oclusiva también, zonas con mucho roce, el uso de prótesis. Esto está más relacionado con las prótesis dentales. Uso de apósitos no permeables, cuando por ejemplo están las mujeres nodrizas, ya cuando están usando estos protectores mamarios para la leche del recién nacido, esta humedece los protectores y no hay un recambio del protector muy seguido. También puede ser una fuente de un factor predisponente para la infección por cándida, por ejemplo. Las causas locales entonces son también importantes. También entonces hay factores fisiológicos. Los lactantes también entonces son un foco de infección por levadura, sobre todo en los pliegues de la boca. Personas ya de la tercera edad, más mayores. La menstruación y el embarazo. Y también factores sistémicos como endocrinopatías, la diabetes mellitus, leucemias, etc. Enfermedades debilitantes e inmunodeficiencias y tratamientos médicos como por ejemplo anticonceptivos, antibióticos de amplio espectro, inmunosupresores y también entonces radioterapia. Estos se produce por el desplazamiento de la microbiota comensal y por lo tanto el sobrecrecimiento de algunos de los microorganismos que logran entonces sobrepasar esta acción. Los antibióticos, por ejemplo, barren con la microbiota normal, las bacterias protectoras, y por lo tanto las levaduras encuentran un ambiente propicio para su proliferación. Dentro de las enfermedades que se pueden producir por acción de las levaduras de cándida, están, por ejemplo, las infecciones bucofaringias. Esto es existe un gran número de infecciones en la boca que se producen por cándida, ¿ya?
Y aquí están también entonces los factores predisponentes para ellas. Como ya le había dicho, el uso de prótesis, dentaduras postizas, la disminución, por ejemplo, de la salivación, infecciones por virales, enfermedades neoplásicas. También esofagitis, ya las esofagitis producidas por Candida albicans incluso pueden ser un factor predictor de VIH. Las infecciones vulvovaginales, ya por el uso de anticonceptivos, por el embarazo, las embarazadas tienen mayor riesgo entonces de contraer infecciones vulvovaginales por Cándida. Infecciones cutáneas, neumonias, infecciones del sistema nervioso central, sobre todo con algunas levaduras que están relacionadas con este tipo de infecciones, como por ejemplo por Cryptococcus neoformans, infecciones óseas y también infecciones hematógenas. Estas infecciones hematógenas son las que tienen la mayor mortalidad, aproximadamente de un 50%, ¿ya? Y están relacionadas entonces a estados de inmunosupresión por ejemplo, trasplante de órganos sólidos, por cirugías y también entonces por las edades extremas. Las candidiasis, como ya ustedes saben, entonces son las infecciones producidas por levaduras del género Candida y estas pueden ser variadas, como ya hemos visto. Entonces, frecuentemente es un foco de infección por cándidas la cavidad oral, ¿ya? Candidiasis orofaringia, la piel, sobre todo en las zonas que están más húmedas, como por ejemplo los entrededos. También infecciones en las uñas por producto de cándidas o nicomicosis, infecciones vaginales por cándidas, infecciones en el pene, balanitis, y también en otros sectores como infecciones pulmonares, cardíacas, óseas, cerebrales. En el caso de vulvovaginitis por Candida albicans, es un cuadro que afecta aproximadamente hasta el 20% de las el 20% de las mujeres pueden ser colonizadas por Candida albicans y de ellas el 75% puede tener un cuadro por lo menos una vez en la vida, ¿ya? Lo que sí pueden haber recurrencias, ¿ya? Las infecciones por Cándida, cuando se presentan 3 de estas infecciones en un año, ya se puede hablar de un cuadro de recurrencia. Se caracteriza, la vulvovaginitis por Cándida, se caracteriza porque se presenta un aumento de la secreción vaginal que tiene un aspecto blanquecino, grumoso, con aspecto de yogur, ya sin olor. Tiene un olor, pero es un olor ácido, como a fermentado, ¿ya? Y puede ser un poco espumoso. Además, se presenta con excesiva picazón, ardor en la zona, ¿ya? Y se observa de manera enrojecida e inflamada. Aquí ustedes pueden ver una fotografía donde se está observando el cuello del útero, el cual está tapizado por esta pseudomembrana que se produce, blanquecina, y que está formada por levaduras, células del sistema inmune y células también de la piel, del epitelio de la zona. ¿Cuáles son los factores predisponentes entonces? El embarazo, el uso de anticonceptivos por la variación hormonal, diabetes que no está controlada por el exceso de azúcar que se presenta en la sangre, que el azúcar, la glucosa, entonces es la fuente de nutrición que tienen estas levaduras, el uso de antibióticos orales, tópicos, endovenosos, ropa ajustada, el uso de duchas higiénicas, terapias hormonales, el uso de dispositivo intrauterino. Las levaduras se adhieren, forman films que se adhieren entonces a los dispositivos intrauterinos, por lo tanto pueden producir infecciones vaginales recurrentes, ya que
la persona recibe tratamiento, pero la levadura queda adherida entonces a los dispositivos, provocando nuevos cuadros de infecciones o recurrencia. El uso de inmunosupresores, enfermedades inmunosupresoras, ¿ya? Y el exceso de ingesta de alimentos dulces. También aquí podemos encontrar que el exceso o el lavado de esta zona con jabones íntimos también puede provocar, o el exceso de lavado también puede provocar un desplazamiento de la microbiota normal, produciendo entonces predisponencia a la infección por levaduras, produciendo un cuadro de vulvovaginitis. Aquí entonces podemos ver una tinción de Gram de una secreción vaginal donde podemos encontrar las células que recubren el epitelio, y también entonces estas van a estar adheridas, van a haber hifas o pseudohifas de la levadura, ya atravesando entonces las células. Las levaduras, cuando se tiñen al Gram, se ven de color violeta, como ustedes la pueden ver aquí, pero no es que ellas sean Gram positivo, sino que ellas retienen en su estructura el primer colorante entonces que reciben, que en este caso es el cristal violeta. Ahí ustedes pueden ver también la estructura de la levadura, que se observan más grandes que una cocácea, ¿ya? Y están formando entonces filamentos con los cuales se ven, se observan en la fotografía. Esto a mí me da yo puedo pensar que estoy frente a un cuadro de vulvovaginitis, ya que podemos tener levaduras entonces formando parte de la microbiota de la vagina, pero estas van a estar en un estado comensal. Yo las debiera observar siempre de esta manera, no formando filamentos. Ya si están filamentando, yo puedo pensar que estoy frente a una infección por levadura. Ya están invadiendo. En la vulvovaginitis, la distribución que se produce de las especies de cándida, ya el 80% entonces de la vulvovaginitis son provocadas por Candida albicans, seguido por Candida tropicalis con un porcentaje mucho menor, el 8%, y también por Candida guillermondi. Finalmente, con un 3%, Candida glabrata. Pero la reina de la vulvovaginitis entonces es Candida albicans. También podemos encontrar que se producen infecciones por las candidiasis entonces en el pene, que son las llamadas balanitis, y se caracterizan porque forman entonces estas erosiones que ustedes pueden observar aquí, enrojecidas, que son dolorosas, producen picazón, irritación, se nota la zona inflamada, incluso puede ser un poco descamativa por la humedad que produce en el sector, y se concentran generalmente en el surco, ya balano prepucial. Estas lesiones se caracterizan porque tienen se le denomina collarete, ya, y se forma como una zona descamativa. Además, se refiere que se sufre de ardor e irritación después de las relaciones sexuales. Esto puede avanzar, ya, y puede ir abarcando otras zonas como la región perianal, la ingle y los muslos, sobre todo en situaciones de inmunodeficiencia, ya. Se debe hacer también entonces diagnóstico diferencial con otras infecciones, como por ejemplo balanitis que sean del tipo bacterianas o la presencia de herpes. Pero es una infección bien poco común y en la cual entonces se debe tratar con antifúngicos a la pareja, al hombre y a la mujer. Bueno, puede ser del mismo sexo también. En el caso de la candidiasis oral, ya ustedes pueden ver aquí que es muy frecuente, sobre todo en los recién nacidos, en los bebés, donde se ponen estas placas
pseudomembranosas, que como yo les decía, están formadas por levaduras, células del epitelio de la zona y también, en este caso, restos de alimentos o de leche y células del sistema inmune también. ¿Ya? Son placas que están adheridas al epitelio, por lo tanto cuesta retirarlas y si uno quisiera retirarlas va a quedar la zona expuesta, ¿ya? Y esto va a dar mucho dolor. En los pacientes donde más se puede encontrar este cuadro infeccioso, como ya les decía, es los recién nacidos, pero también los ancianos, sobre todo los ancianos o las personas añosas que usan prótesis dentales, ya los pacientes inmunodeprimidos y que están en su estado de fase terminal de alguna enfermedad oncológica, por ejemplo, ¿ya? Los factores predisponentes son el uso de antibióticos y lo que ya habíamos hablado. ¿Cuáles son las especies que se recuperan de las muestras de la cavidad oral? Entonces, Candida albicans, siempre en primer lugar, y el resto de las cándidas. Factores predisponentes del huésped. Existen factores que son locales, ya, por ejemplo, de la dentadura, pérdida de la dentadura, uso de prótesis, el uso de drogas, una disminución del flujo de la saliva. Recuerden que la saliva también es un factor que mantiene el equilibrio de la cavidad oral. Hay una deglución de microorganismos cuando nosotros tragamos la saliva también. Y dietas altas en azúcar, ¿ya? Que aumentan entonces la nutrición de la levadura y una proliferación en ella. Y factores sistémicos que son propios del huésped, como las edades extremas, desórdenes endocrinos, inmunosupresión, uso de antibióticos de amplio espectro y deficiencias nutricionales, que en la mayoría de las infecciones por levaduras y hongos se mantienen. En el caso de las micosis por las candidiasis orales, ya se puede ver que hay diferentes modalidades. Podemos encontrar la pseudomembranosa, que puede ser un cuadro agudo y se puede presentar de manera crónica. Y aquí ustedes pueden ver las distintas formas. Un paciente desdentado, ya podemos encontrar la pseudomembranosa eritematosa crónica, ¿ya? Eritematosa aguda y la hiperplásica de tipo crónico. Y aquí puede estar, por ejemplo, en el pliegue de la boca, cómo se produce entonces esta lesión. En la candidiasis de tipo cutánea, generalmente este cuadro infeccioso se produce en la zona de los pliegues, ya que aquí existe un exceso de humedad, poca ventilación, no hay exposición a la luz solar, por ejemplo, a la luz ultravioleta, que también tiene una acción antifúngica, y por lo tanto la vamos a encontrar en las axilas, en los muslos y en los pliegues en general, ¿ya? Cuando hay un aumento de humedad, un exceso de humedad, se produce mayor roce y esto puede hacer que haya maceración de la piel, aumento del calor, y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en las personas obesas, ¿ya? Que en las personas obesas también va a haber un aumento de las zonas donde existen pliegues. Y de manera sistémica entonces está la diabetes, que es un factor predisponente. Esta también entonces produce picazón y dolor por el hecho de que va a haber roce, entonces va a existir una sensación de dolor. También, si ustedes se pueden dar cuenta, en la fotografía existen lesiones satélites, ¿ya? Donde va avanzando el cuadro infeccioso y en esta zona, que son en estas lesiones, ya se forman como una especie de espinillitas, ya vesículas o pústulas, y estas se van reventando, entonces va saliendo el líquido y eso mismo va a ir contaminando y va haciendo que avance el cuadro infeccioso. El intértrigo se produce también entonces en los pliegues
y entonces vamos a ver aquí la piel macerada entre medio de los dedos por efecto de la humedad. También entonces lo vamos a encontrar en los pliegues, submamarios, inguinales, interglúteos, interdigitales. Este se produce en los pacientes obesos, diabéticos y igual que el anterior entonces con placas eritematosas. Aquí están, se observan muy bien las lesiones satélites. La onicomicosis y paroniquia. Ya, la onicomicosis es la infección que se produce en la uña. Ya, la paroniquia ya es la inflamación que se produce en la piel que rodea la uña. Es una de las candidiasis cutáneas más común, ¿ya? Y como les decía entonces, en el caso de la onicomicosis, se produce la infección en la uña y esta puede hacer que se aumente el grosor de la uña, se pierda trocitos de esta, la uña va cambiando de color, ya se va estriando y al estriarse entonces empiezan a desprenderse los trocitos de uña. Puede tener tres formas, que son las distróficas, es decir, que la uña se engrose, como ustedes pueden ver aquí, y se deforme. La hiperkeratosis, ¿ya? Donde empieza a producirse como una zona en la uña descamativa, y la onicolisis, que es cuando se produce la destrucción de la uña, y esta puede ser subunguial distal o subunguial proximal. Dentro de ella, la subunguial proximal es la más frecuente en el caso de las onicomicosis producidas por levaduras, en este caso cándidas, ¿ya? Que sería entonces donde la infección empieza por debajo de la uña y de la zona entonces que tiene contacto con la piel, a diferencia de las onicomicosis por dermatofitos o por otros hongos, que la más frecuente es la distal, que está por esta zona. En el caso de las levaduras entonces es subunguial proximal. Y está también entonces, como les había dicho, la paroniquia, que es la infección en la zona que rodea la uña, donde se observa, como ustedes pueden ver aquí, enrojecida, ya inflamada, y también produce mucho dolor y muchas veces también puede infectarse y expulsar pus. Estos cuadros infecciosos se producen generalmente cuando las personas, ya sea por trabajo o por forma de vida, tienen muy expuestas estas zonas a la humedad, ¿ya? Existe una humedad de tipo persistente. También por el uso de a lo mejor de zapatos muy apretados, maceración, por efecto de la manicure y pedicure y por también algunas enfermedades vasculares. Pero generalmente esto se da sobre todo en las manos, en las personas que trabajan con sus manos, por ejemplo, sumergidas en el agua. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, la paroniquia y la onicolisis ahí. Los granulomas son estas lesiones que ustedes pueden observar en la piel, ya que es una infección rara y se presenta en los pacientes inmunocomprometidos, inmunosuprimidos. Ya son lesiones verrucosas. La candidiasis del pañal. La candidiasis del pañal se presenta ya generalmente como una secuela de la candidiasis bucal y se presenta en la zona genital del niño cuando usa pañales. Y esto es entonces por la exposición de la piel del niño de manera continua y persistente a la humedad, ¿ya? Sobre todo cuando no hay condiciones higiénicas adecuadas y el niño pasa mucho tiempo con el pañal húmedo sin recambio, empiezan a aparecer estas lesiones. Y son lesiones vesículopustulares, entonces, iguales a las de la balanitis, con estas lesiones entonces de lesiones satélites. Ahí ustedes pueden ver cómo están comprometidas toda la región entonces
genitales del niño. ¿Ya? Esto puede avanzar y puede llegar a ser heridas, ya con piel expuesta entonces, incluso. En el caso de la candidiasis mucocutánea crónica, se presenta en niños que tienen defectos genéticos o en la función del timo, ¿ya? Y puede abarcar todo el cuerpo, pero se presenta de manera característica estas lesiones en la lengua, ¿ya? Que es como una lengua frambuesada, y entonces tiene un muy difícil tratamiento. La candidiasis urinaria, ¿ya? Se produce cuando el paciente tiene factores predisponentes como diabetes, presencia de sondas vesicales, terapia antibiótica o el uso de corticoides, pero está mucho más relacionado a una infección de tipo nosocomial, sobre todo en los pacientes ancianos. Y aquí también entonces hay que discriminar entre una colonización, ya recuerden que Cándida puede estar formando parte de la microbiota de la vagina y también del intestino. Entonces puede ser una contaminación en la orina, puede ser parte de la colonización vaginal o puede ser una infección, ¿ya? La candidiasis se presenta en aproximadamente un 5% de los pacientes, ¿ya? Y esto puede aumentar a un 25% en los pacientes que están hospitalizados y que presentan sonda vesical. Cuando se observa una orina al microscopio, podemos observar la presencia de levaduras, ya como podemos ver en esta fotografía, hay levaduras y también de pseudohifas, que son estas ramitas que ustedes pueden ver aquí, que están invadiendo entonces la orina. Eso a mí me da la señal de que es un cuadro infeccioso. Si estamos frente a una contaminación o a una colonización, solo tendríamos que ver la levadura en su estado comensal, ¿ya? Como eso que observamos aquí, o produciendo yemas. En el caso de la colonización asintomática de la vejiga, estos pueden pasar o pueden de la vejiga pueden diseminarse y llegar a la zona renal formando abscesos. ¿Cómo? Entonces, por una diseminación de tipo hematógena. El tratamiento de la candiduria entonces debe ser guiado. Aquí ustedes pueden observar entonces cuáles son los principios que se utilizan para el tratamiento de esta. También podemos presentar o podemos estar frente a la candidiasis diseminada, ¿ya? Es decir, que la levadura pase a la sangre, pase al torrente sanguíneo y a través de ella se disemine a los diferentes órganos del cuerpo. Pero esto generalmente pasa en pacientes entonces que estén con un cuadro de inmunosupresión o que estén entonces con su sistema inmune disminuido. Pueden comprometer entonces diferentes órganos como pulmón, riñón, hígado y corazón. Se disemina a través del torrente sanguíneo hasta cada uno o a uno de estos órganos. ¿Y por dónde ingresa entonces la levadura al cuerpo? Por el tracto orofaríngeo, intestinal o por la presencia de catéteres directos a la vía sanguínea. Puede presentarse de manera aguda o crónica, entonces afectando diferentes órganos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya la presencia de catéteres, algunos dispositivos mecánicos, la estancia en unidades de tratamientos o de cuidados intensivos por más de 3 días es directamente proporcional con la presencia entonces de estos cuadros infecciosos. Medicamentos que disminuyan entonces la actividad inmune, cirugías, etc. El diagnóstico mediante el laboratorio entonces, donde se toma la muestra y se envía a análisis. Las muestras que se pueden analizar entonces van a depender del lugar donde se encuentre la infección. Pueden ser lesiones de piel,
Puede ser exudado de mucosa vaginal, lavado bronquialveolar, esputo, orinas, heces. Entonces tenemos una variedad de especímenes clínicos que se pueden analizar. A estas se le van a realizar primero un examen directo, es decir, se va a hacer una preparación para observarla directamente al microscopio. Y en el caso de que sea piel o uña, se le debe agregar un clarificador, ya que es el KOH al 10%, para poder separar las células de la uña y de la piel que están un poco más apretadas o más densas, para poder observar bien las levaduras o las pseudohifas que pueden estar entre medio. Y en el caso de la orina o los líquidos, habría que centrifugar primero para concentrarlo y poder así observar el sedimento y ver si existen o no levaduras. Luego de esto también se cultiva en un agar nutritivo, agar saburó, y se le puede agregar cloranfenicol para disminuir la contaminación de bacterias que pueden estar presentes en la colonizando la muestra o contaminando, y también cicloheximida para poder eliminar los hongos que pueden estar contaminando también la muestra, hongos ambientales. Se cultivan a 37 grados Celsius. Las levaduras se cultivan entre 35 y 37 grados Celsius en general y se pueden identificar por diferentes sistemas que pueden ser comerciales. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo se observa una preparación de un microcultivo de Candida albicans, ya donde se pueden ver ahí las pseudohifas y también entonces unas estructuras redonditas que se denominan clamidoconidios. Este es un medio de cultivo comercial cromogénico donde la levadura crece y dependiendo del color en que crece yo puedo identificarla. Candida albicans crece de color verde, Candida tropicalis crece de color azul, Candida krusei crece de color lila. Y entonces en agar saburó crece formando colonias blanquecinas, cremosas, y entonces todas las levaduras, todas las cándidas ya crecen de esta forma, blancas, blanquecinas, cremosas y de superficie lisa. Cuando tomo una muestra y la observo en una biopsia, ya la tiño, en este caso con plata metamina de Gomori, la voy a observar las levaduras aquí de esta coloración. Criptococo es un microorganismo de distribución universal, como dice aquí. Entonces se caracteriza porque tiene factores de virulencia como la termotolerancia, la presencia de cápsula. Ya ustedes pueden ver ahí esa estructura que está por fuera de la levadura, que es una especie de fantasma, es su cápsula, una gran cápsula. Tiene componentes de la pared celular y sistema enzimático feniloxidasa como factores de virulencia. Se pueden identificar 5 serotipos de la A, B, C, D y uno híbrido que es el AB. Y podemos tener variedades, ya está Cryptococcus neoformans, variedad neoformans, que principalmente tiene los serotipos AD, A, D y el AD. Y el Cryptococcus neoformans variedad Gatti, que presenta el serotipo B y el C. Aquí podemos ver la levadura con su pared celular y su cápsula. También aquí de las diferentes tinciones podemos observar la cápsula ya que presenta la levadura y que lo ayuda, entonces es un factor de virulencia que lo ayuda a evadir el sistema inmune. ¿Dónde entonces podemos encontrar a Cryptococcus neoformans? Ya en el ambiente, sobre todo en los lugares donde hay presencia de palomas, en los palomares, en los entretechos, ¿ya? Y estas levaduras que van a crecer en los excrementos de la paloma van a esporular y finalmente entonces nosotros vamos a inhalar estas esporitas, las cuales van a ingresar al organismo, a nuestros pulmones, van a pasar al sistema retículo endotelial y van a crecer entonces de manera intracelular.
Generalmente entonces desde los pulmones o el sistema respiratorio, esta levadura puede pasar y atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso central. Por lo tanto, puede producir entonces cuadros de meningitis. Generalmente entonces se presenta en pacientes que están inmunocomprometidos. Dependiendo de la variedad, si es variedad Gatti o variedad neoformans, entonces dependiendo de la variedad, puede afectar, por ejemplo, diferentes tipos de pacientes, de personas. En el caso de Cryptococcus neoformans, variedad Gatti, afecta a los pacientes inmunocompetentes, ¿ya? No es necesario tener un estado de inmunosupresión, pero tiene una baja mortalidad al cuadro clínico, lo que sí va a tener o puede tener secuelas más graves. En el caso de Cryptococcus neoformans, variedad neoformans, este sí afecta a pacientes inmunocomprometidos, sobre todo a pacientes que poseen SIDA o que están con VIH en la etapa SIDA, ¿ya? Y tiene una alta mortalidad. El Cryptococcus neoformans entonces puede producir un cuadro clínico que es la llamada criptococosis, y esta se puede presentar de diferentes maneras. Puede haber una criptococosis de tipo pulmonar, una criptococosis del sistema nervioso central que puede ser de tipo meningitis o producir una meningoencefalitis, puede ser una criptococosis cutánea o mucocutánea, ósea o visceral, ¿ya? La más frecuente es la criptococosis del sistema nervioso central. Dentro de la criptococosis pulmonar, entonces, puede tener una variedad de presentación, puede ir desde que el paciente sea asintomático y llegar incluso a una neumonía bilateral de tipo fulminante. Se observan aquí entonces infiltrado de los pulmones estas regiones blanquecinas y no se presentan cavitaciones, o si hay, puede ser muy poco frecuente. Entonces el paciente va a tener fiebre, va a empezar a referir que tiene dolor en el tórax, tos, y entonces va a empezar a eliminar esputo. Cuando se produce la infección de tipo pulmonar por variedad Gatti, se pueden desarrollar criptococomas, que los criptococomas son infecciones que permanecen confinadas a una cavidad, en este caso en el pulmón. En el caso de la criptococosis del sistema nervioso central, el Cryptococcus tiene tropismo por el sistema nervioso central, ya por las regiones, el sistema neurológico, y por lo tanto esta es la forma más frecuente. Ya se presenta con fiebre, dolor de cabeza extremo, ya los pacientes refieren un dolor de cabeza insoportable, incluso se ha descrito que llegan a golpearse la cabeza por el dolor, ya meningismus, alteraciones visuales, estado mental que puede ser anómalo, ya por la inflamación, entonces empiezan a sentirse perturbados y pueden llegar a tener convulsiones. En los pacientes que están en la etapa SIDA puede ser mortal, ya el paciente puede morir por la criptococosis, ya en un 25 a 30% de los casos. En el caso de la criptococosis cutánea, generalmente una manifestación de la infección diseminada se presenta en un bajo porcentaje, 15% de los pacientes, y empiezan a presentarse estas lesiones en la piel que pueden variar de color, pueden variar desde una placa que puede ser una zona púrpura enrojecida a lesiones que pueden tener aspecto tumoral, ¿ya? O pueden ser, como es aquí, una gran vesícula. Y por lo tanto, en este caso, tienen un parecido al molusco contagioso, por lo tanto, hay que hacer diagnóstico diferencial. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de la criptococosis entonces? Se hace un hemocultivo, ya, por la infección diseminada, análisis del líquido cefalorraquídeo para el sistema nervioso central, y en el caso, por ejemplo, de otras manifestaciones clínicas, va a depender el material clínico que podemos utilizar. Se va a hacer observación directa con tinta china para poder observar si es que sí existe o no la presencia de cápsula.
En líquido cefalorraquídeo, cuando se hace tinta china, se puede observar fácilmente la cápsula y eso hace va a acelerar el tratamiento del paciente y se va a hacer el cultivo de la muestra en agar saburó, al cual se le va a agregar un antibiótico para que podamos inhibir la flora bacteriana acompañante. También se realiza la identificación de criptococos por la presencia del antígeno, que tiene un porcentaje de sensibilidad del 100% en los pacientes que están con SIDA y tiene la misma sensibilidad que el cultivo, pero esto es mucho más rápido ya que el cultivo por lo menos se va a demorar 24 horas, ¿ya? En el género Trichosporum se han descrito aproximadamente 50 especies, donde las más conocidas son Trichosporum cutaneum, azaí, asteroides, mucoides. Se ubican entonces también en el ambiente, en el material orgánico en descomposición. También es parte de la microbiota intestinal, de la piel y de la vía respiratoria. Aquí un listado de las especies de Trichosporum, ¿ya? De su clasificación, para que lo puedan revisar. Y aquí un cuadro donde pueden relacionar la especie de Trichosporum con el tipo de infección que puede producir. Por ejemplo, Trichosporum cutaneum y asteroides pueden producir entonces infecciones de tipo superficiales y cutáneas. Trichosporum ovoide y inquin son los productores entonces de la infección denominada piedra blanca, que se ubica entonces en el pelo. Y Trichosporum azaí y Trichosporum mucoide entonces producen la tricosporonosis de tipo diseminada. ¿Ya? Aquí un cuadro clínico entonces de la categoría de la infección y el agente productor, ¿ya? Y las condiciones que propician estos cuadros clínicos. Aquí pueden ver entonces un nódulo de piedra blanca que está producido por Trichosporum. Trichosporum es un microorganismo entonces que produce colonias blancas que son rugosas, como ustedes pueden ver aquí, no son lisas ni cremosas como las otras levaduras. Y al observar el microcultivo, ellas producen artroconidios. Ya la hifa se segmenta, se corta en células cuadraditas y entonces se producen estos artroconidios. Aquí entonces una colonia de Trichosporum mucoides, que es el microorganismo, es el Trichosporum entonces que produce colonias que son mucosas, no son secas ni rugosas como las que les mencioné anteriormente, ¿ya? El género Trichosporum y la especie mucoides entonces tienen su nombre por las características de la colonia, que tienen características mucosas. Rhodotólula, el género Rhodotórula entonces está Rhodotórula glutinis, mucilaginosa, rubra y minuta, ¿ya? Se caracterizan porque Rhodotólula tiene una coloración de color rosado, ¿ya? O salmón, no produce filamentos, ya se ven redondeadas y formando yemas. Son habitantes del ambiente y forman parte de la microbiota de la piel, la uña y las membranas mucosas. Son patógenos también en inmunocomprometidos y en pacientes con sonda. Producen infecciones en la sangre, fungemias, oftalmológicas, peritonitis y meningitis. Aquí características del cultivo, donde podemos encontrar unas colonias que pueden ser mucosas por la presencia de la cápsula y también unas colonias que pueden ser rugosas, ya con la misma coloración que la caracteriza. Geotrichum ya es un habitante también del ambiente y también puede crecer en algunos productos lácteos, flora comensal del intestino y del árbol bronquial. Ya aquí
las especies más comunes, Geotrichum candidum, capitatum, clavatum, physi. Y como característica entonces también Geotrichum produce artroconidios. Aquí se pueden ver muy bien las células segmentadas y que son estructuras de resistencia del hongo. Cuando ve que está en un ambiente adverso, se producen los artroconidios. ¿Y qué produce? La geotricosis. La geotricosis entonces es una infección que puede producir entonces cuadros bronquiales, pulmonares, infecciones diseminadas y fungemia. ¿Cómo ingresa el hongo al cuerpo? Por inhalación o ingestión. A diferencia de lo anterior, Geotrichum produce cuadros que pueden tener alta mortalidad, ya hasta un 80%. Aquí características de la colonia. Entonces, las colonias de Geotrichum ya tienen aspecto como algodonoso y que se caracteriza por que tienen forma de vidrio esmerilado. Como un microorganismo ambiental, se cultiva a 25 grados Celsius. Saccharomyces cerevisiae entonces es una de las levaduras más estudiadas a nivel genético, a nivel industrial, ya que se utiliza para la fermentación del pan, la levadura de la cerveza también. Entonces está muy estudiada a nivel genético. En la naturaleza habita en algunas frutas. Ya es muy poco frecuente, es muy poco virulento que produzca infecciones, solo en pacientes inmunocomprometidos, en los recién nacidos y en pacientes que están con antibióticos prolongados. ¿Cuáles son los cuadros clínicos que produce? Infecciones invasivas. Estas están relacionadas a pacientes que están inmunocomprometidos y que empiezan tratamientos con probióticos, ya que los probióticos entonces están formulados en base a estas levaduras, ya que son inocuas para la mayoría de las personas que tenemos un sistema inmune eficiente, pero en estas personas inmunocomprometidas pueden pasar y producir cuadros infecciosos, ¿ya? También produce endocarditis, peritonitis, neumonias y se ha visto que también han habido publicaciones de vaginitis provocadas por Saccharomyces cerevisiae. Esta levadura tiene una forma en el cultivo ya la misma habitual a todas las levaduras, coloración blanquecina, cremosa y un olor a fermento muy importante. Aquí un cuadro de identificación de las levaduras para que lo puedan revisar. Ya un diagrama entonces de cómo ir descartando y haciendo pruebas para identificar cada una de las levaduras. Ya, entonces como al igual que en las otras clases, si tienen alguna duda me pueden escribir a mi correo, no tengo ningún problema en contestarles. Hasta luego.